Buenos días a todos. Bueno, disculpar el fallo técnico. Bueno, me presento muy rápido. Soy David, vengo de Madrid, creador de un método llamado hidroterapia de colon moderna. A muchos sé que os sonará. Y divulgo sobre todo pues la salud intestinal, que es nuestra especialidad, ¿no? La importancia de ir al baño, ¿no? Esas cosas que damos por hecho, pero que nos da vergüenza hablar de ello. Pero es muy importante que nuestra sociedad se dé cuenta de que si no vamos al baño tenemos un problema serio. Hay que hacer caca y caca todos los días. No me sirven esos pacientes que vienen a consulta y dicen, sí, voy cada 10 días, cada 12 días, cada 8 días. Eso no es normal. Ni siquiera cada 2 días. Aunque si un paciente viene cada 10 días y después de un tratamiento va cada 3, pues hasta a lo mejor decimos, bueno. Pero la importancia de ir al baño, que luego hablaremos un poquito de ella, es muy, muy importante. La conferencia de hoy, un síndrome normalizado en cuanto a la permeabilidad intestinal. Hoy en día se estima que el 60% de la población, por los hábitos de vida que tenemos, sufre de permeabilidad intestinal. No tiene por qué ser en los máximos grados, pero sí un poquito. Aparte de que ya de por sí es ley de vida. A partir de los 30 años, sí, 30 años, ley de vida, empieza la degeneración del organismo hasta la muerte. Simplemente un estereotipo, el intestino delgado, me gusta siempre poner los estereotipos, yeyuno, ilion, simplemente una visualización, estereotipo, ahora veréis por qué. Y intestino grueso, con sus partes, voy a ir muy rápido porque esto es anatomía básica, colon ascendente, transverso, descendente y el recto sigma, el transverso y el descendente donde más materia fecal suele haber. Un colon sano no debe de tener materia fecal aquí. Y esto hoy en día, ya lo podéis ver en las radiografías, pacientes que están completamente llenos de materia fecal. Por lo tanto, el pH está completamente cambiado. ¿Cómo va a estar la flora? Cambiada. ¿Va a servir un probiótico aquí? Para nada. Porque si mientras haya materia fecal que está alcalinizando, la flora jamás va a estar bien. Hablo de estereotipo porque todos tenemos la imagen de nuestro intestino, incluso nos damos masajes, pero esto no existe, esto nadie lo tiene así. Si queréis ver un caso real que hicimos hace unos meses, fijaros, un colon ascendente, un ángulo hepático, de repente el transverso nos hace una U perfecta, fijaros dónde está el transverso, fijaros dónde está, vuelve a subir, como si hubiera dos ascendentes, otro ángulo, no tenemos nombre para este ángulo, vuelve a bajar, vuelve a subir, se forma un gran ángulo aquí, el ángulo esplénico, fijaros dónde estamos, nos baja totalmente recto, sigmoideo, y recto final. Esto es la realidad, no esto. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que hay que evaluar siempre los ángulos que tenga el paciente, como la anchura, para valorar cómo va a ser esa peristalsis. A mayor anchura, más difícil de movimiento, motilidad. Y no es lo mismo un hombre que una mujer. Por desgracia, la mujer tenéis un 20, un 30% el colon más grande y más ancho. Culpa del útero. Entonces ya tenéis una predisposición mayor al estreñimiento. Entonces tenéis que lidiar con ello. Y siempre os va a influenciar sobre todo los ángulos. Si hay un peristaltismo, va todo correcto y de pronto un ángulo se vuelve a perder velocidad. Otra vez y otra vez. Un paciente así pues no puede ir al baño ni cada 3 ni cada 4 días. Fisiología pura. Entonces hay que trabajar para que esas heces estén muy bien, esa flora esté muy bien, para que el tránsito sea lo más correcto posible. Imaginaros un colon así lleno de materia fecal. Esos vientres hinchados. ¿Cómo no va a tener permeabilidad? ¿Cómo va a estar la flora totalmente cambiada? ¿Cómo va a estar las heces bien formadas? Imposible. Con un tránsito así de más de 100 horas, 160 en este caso, fijaros lo que estamos hablando, unas heces totalmente deshidratadas. Por lo tanto, no van a estar formadas. En la escala de Bristol, no sé si la conocéis, aquí que vamos a tener muy característico, unas heces en forma de bolita. Totalmente bolita. ¿Por qué? Porque no tiene flora sacarolítica. Paredes del intestino, muy importante comprender el colon. Si cojo un transverso y le hago un corte sagital, voy a tener una tubería, para que me entendáis, que si la observamos anteriormente, vamos a ver que el colon tiene diversas capas. Una primera capa, que son estas tres, que es la capa mucosa, es decir, donde está en contacto la materia fecal o el quimo con el epitelio. Por eso esto se llama epitelio. Es el contacto directo del alimento con la pared. Aparte tiene su propia capa muscular. Es decir, para que esto sea capaz de adaptarse a la forma de los músculos mayores, que vamos a hablar ahora de ello. Una segunda capa, que es la submucosa, donde hay también una parte de absorción. Y veis que tiene un plexo, que es el plexo submucoso, uno de los que va enviando información al cerebro para que haya movimientos. Tercera capa, y la más importante desde mi punto de vista, la capa muscular. Veis que tiene dos músculos, longitudinal,
longitudinal, y circular. El longitudinal, ¿qué nos va a hacer? Acortar. El circular, cerrar la luz. Si estos músculos funcionan bien, el peristaltismo será correcto. Se va a poder contraer, se va a poder mover. Si estos músculos no funcionan bien, tenemos un problema. Si encima los plexos no reciben bien la información, al cerebro no le va a llegar nada. Si no le llega la información, hay que defecar, los músculos van a decir, pues no me muevo. Por eso es muy importante también buscar el problema. ¿Es un problema nervioso o es un problema muscular? Si es muscular, aquí entraría la fisioterapia. Si es nervioso, pues hay que buscar otras ramas para que nos ayuden. Y última capa, la que está en contacto con el peritoneo. Pero esto me gusta que lo entendáis porque es muy importante cuando hablamos de intestino ver ese concepto no tan global, es un concepto lleno de capas, muy interesante. Pues un epitelio, hacemos una colonoscopia y podemos observar las paredes del intestino. Pues esta es una colonoscopia de un colon totalmente limpio, con hidroterapia de colon. Como veis, la vascularización es muy buena, no hay moco, no hay mucosidad, no hay resto fecal, un colon completamente sano. No hay pólipos, no hay divertículos. Esto es lo que buscamos, pues todos los que queremos tener salud. Simplemente un tubo digestivo saludable, para que tengamos una imagen real. Vamos a meternos un poquito en histología, en esos cortes microscópicos de esas paredes, de ese epitelio. Tenemos el epitelio, hacemos un corte y lo ampliamos 100, 200 veces. Pues vamos a ver que el intestino delgado tiene unas particularidades, que son las criptas de Lieberkühn y las microvellosidades o vellosidades, también llamados villi. Estas vellosidades sirven para atraer más la absorción de nutriente. Con este estaríamos escasos, como en el delgado es donde está la mayor absorción, por eso necesitamos muchísimas microvellosidades. Si la ampliáramos, tendríamos dentro a su vez muchas más. Estos son los famosos villi, con V. Y como veis está compuesto de muchísimas células, mal llamado enterocito, es muy común, pero en los libros de fisiología no lo llaman enterocito. El enterocito es un tipo de célula de las muchas que hay. El nombre correcto sería colonocito. Dentro de los colonocitos pues tenemos 7 u 8 tipos de células. Por ejemplo, los enterocitos, los caliciformes, que secretan bicarbonato, agua y moco para amortiguar los alimentos, que la acidez del alimento no entre en contacto con la pared. Tenemos también células I, células L, que secretan, por ejemplo, glucagón, que nos va a regular el azúcar en sangre. Células M, importantísimas, nos va a secretar motilina en sangre. Si hay motilina, el intestino se puede mover, los movimientos migratorios, boca hasta el ilion, se van a mover, son unas ondas peristálticas que van a hacer que el bolo vaya avanzando hasta el intestino grueso. Si no hay estímulo, no hay motilina, si no hay motilina jamás se puede mover. Aquí tenéis un corte microscópico con un microscopio electrónico, esas millones de villi, si podéis observar, como casi un terreno de fútbol. Y aquí se pueden ver perfectamente los mal llamados enterocitos. Esta fotografía no es mía, por eso viene el nombre, con sus diferentes tipos de células. Habría que identificar cada una para ver qué función va a ser. Anda, un enterocito, pues nos va a secretar bicarbonato. Anda, una caliciforme, nos va a secretar moco, ¿vale? Y pasamos, bueno, aquí simplemente el comentario de cómo migra la célula madre y la célula hija. La madre es la más mayor, la hija la más joven. Ley de vida, nos tenemos que regenerar o morir. Si yo tengo una célula que va siendo viejecita, el organismo siempre la va a tirar hacia la superficie. Siempre aquí. Aquí va a ser en el ápice siempre la parte final, la muerte. ¿Por qué aquí? Porque cuando venga el alimento o el quimo la va a arrastrar. Por lo tanto vamos a provocar siempre una regeneración. Siempre millones de hijas, millones de madres muriendo. Simplemente es la regeneración. Si esto no está bien, empezamos a tener problemas en la capa mucosa. Mira, otra de las células que tiene el intestino delgado, no hemos hablado de ellas, la Spanet, otro tipo más que lo que hace es un sistema defensivo, también un poquito enzimático, pero sin ellas pues no tendríamos el sistema inmune como está en nuestro sistema digestivo. Y pasamos al intestino grueso, que es completamente diferente. Como veis, no tiene vellosidades, está completamente lleno de criptas, solamente criptas. ¿Por qué? Porque la absorción que necesita el intestino grueso es mínima, un 5 o un 10% de los nutrientes que han quedado del delgado. Si el delgado ha hecho bien su trabajo, el colon realmente tiene poco trabajo. Y como veis, solamente criptas. Y lo mismo, la célula madre está abajo, va muriendo y siempre hacia la superficie. Si yo voy bien al baño todos los días, voy a hacer un barrido todos los días.
célula vieja que va a estar saliendo al exterior. Por lo tanto, cuando una persona va muy bien al baño, tiene una regeneración seguramente muy buena intestinal. Por lo tanto, los pólipos es más difícil que un paciente con pólipos. ¿Por qué? Porque hay una continua regeneración. ¿Vale? Ese es el concepto que os quiero transmitir. Bueno, las uniones estrechas del intestino, si hemos hablado de que hay células, millones de células, entre ellas están unidas y van a permitir, gracias a esas uniones, que se puede llamar como un picaporte. Esas uniones se abren y se cierran cuando el cuerpo necesita nutriente. Oye, me hace falta vitaminas, se van abriendo y pasan todas al torrente sanguíneo para subir a través de la vena mesentérica inferior y superior hacia el hígado. Estas son las famosas uniones estrechas y cuando se abren pasan todos los nutrientes. Imaginaros cuando esto no funciona bien, están completamente abiertos, por lo tanto el filtrado es continuo. No solamente van a entrar nutrientes, nos pueden entrar restos fecales, se ven en sangre, nos pueden entrar fibras animales, fibras vegetales, luego lo podéis ver en un caso real si queréis, y esto es algo normalizado. Si las uniones están mal, se va a abrir, por lo tanto va a entrar de todo. Cándidas en sangre, amebas en sangre, que son también muy comunes, y hacemos un tratamiento anticándida y sirve de mucho, pues a lo mejor no. Si está esto abierto, la cándida tiene que estar en el intestino, no la mates, déjala. El problema es por qué está en la sangre. Ah, claro, es que se me está colando todo a través de aquí. Ese es un concepto muy interesante que desde hace años venimos trabajando y con unos resultados muy buenos, y yo creo que parte desde la inteligencia y la base de cómo están nuestras puertas. Y aquí expongo el tráfico macromolecular, está regulado principalmente por la permeabilidad intestinal, regulada a su vez por la modulación de las uniones estrechas por parte de la zonulina, que es la hormona que nos va a decir hay que abrir, hay que cerrar. La permeabilidad como tal no es mala, el cuerpo tiene que abrir, tiene que cerrar para que pasen nutrientes. El problema es cuando esto no está controlado. Si vemos en sangre o en plasmas una zonulina muy alta, significa que está exacerbado. Las puertas seguramente estén muy abiertas o muchas ni funcionen. Aquí podéis ver un dibujo, sería una ampliación microscópica de cómo son esas uniones, cómo se van a abrir y van a hacer que haya un paso. Y hablo de la hormona a través de la zonulina, es el único modulador fisiológico conocido hasta la fecha de las uniones estrechas, que está implicado en este tráfico de macromoléculas y por lo tanto en el equilibrio entre la tolerancia y la respuesta inmune frente a antígenos externos. Si está entrando mucha basura al organismo, bastante tiene el hígado ya con la que le viene de fuera, más la propia nuestra, como para encima tener que limpiar otra vez la que se le ha colado en sangre. Imaginaros cómo está también el sistema inmune, trabajando continuamente, matando todas esas sustancias, comiéndoselas literalmente, para que el sistema inmune no responda con una inflamación. Entonces tenemos un virus y encima moléculas en sangre tóxicas, el sistema inmune dice no puedo con todo, inflamación para contener. Entonces es un concepto también muy interesante. Por eso la zonulina es hoy en día la herramienta más importante para ver una permeabilidad de forma científica, aunque también se pueden ver en sangre. ¿Qué provoca la permeabilidad? Bueno, eso está más que estudiado ya. La edad, ley de vida, contra eso no podemos hacer nada. Otra cosa es que nos suplementemos para mantenernos bien. Es decir, yo no quiero llegar con 90 años con una mucosa intestinal totalmente permeable. Si desde bien jovencito, todos los años nos hacemos un tratamiento simple, vas a hacer que tu mucosa siempre tienda a la regeneración. Es decir, no hay que esperar a estar enfermos para tratar. Es lo que se llama simplemente la prevención. Intolerancias provocan muchísimo daño en las mucosas, muchísimo. Esas diarreas continuas, esos estreñimientos continuos, la intolerancia siempre va a dañar la mucosa. Cuando el daño es exacerbado y tenemos ya una intolerancia severa, seguramente la zonulina esté muy alta en sangre. Hoy en día es algo normal, hablar de intolerancias ya no es hablar de pseudociencia, ahora que está tan de moda. Cuando yo empecé con intolerancias nos llamaban locos. Hoy en día, por suerte, ya están hospitales, yo por lo menos que soy de Madrid, allí lo conozco muy bien, se hacen muchísimas intolerancias ya en hospitales, entonces ya no estamos locos, ahora sí. Pero bueno, siempre con retraso, primero va la negación, luego el golpe y luego la aceptación. El estrés, más de lo mismo, si tenemos muchísimo estrés, ¿cómo va a estar nuestra glutatión? ¿Cómo va a estar nuestro GABA? Si son hormonas que no están equilibradas, nos vamos a estar autohaciendo daño. Por lo tanto, la mucosa es la primera siempre que se va a ver resentida. Por eso a la gente que tiene mucho estrés o que tenemos mucho estrés, nos tenemos que cuidar mucho nuestras mucosas.
Infecciones reversibles. Hoy en día ya está demostrado que muchas infecciones tratadas a destiempo, por culpa de, no, hazte una analítica de heces, cuando venga el resultado te pongo un tratamiento químico antibiótico. Pues a lo mejor han pasado 10 días. Si tienes una infección severa, esas bacterias seguramente te han dejado la capa mucosa muy dañada. Muchas intolerancias al gluten y a la lactosa están detrás de esto, de infecciones reversibles. Tengo muchísimos casos de por tratamientos tardíos antibióticos, mucho daño en la mucosa. ¿Se puede recuperar? Una parte sí, pero a lo mejor te tiras 2 años para conseguir recuperar. Que una intolerancia a la lactosa de un grado 3-4 pase a un grado 1, pero nunca se va a curar. Y disbiosis intestinal, más que estudiada. Si la flora no está bien, el daño en la mucosa va a ser claro. Va a haber más bacterias patógenas que saprófitas. Esto ya, creo que además un compañero hablará hoy de terapia probiótica, y de aquí no me enredaré mucho porque lo tenéis más que sabido ya. Diagnóstico de zonulina, pues análisis de fluido en plasma, sangre y saliva, análisis de heces, la microscopía óptica para ver en vivo esa sangre y vemos si hay macropartículas. Si las hay, pues todo te indica que seguramente hay una permeabilidad. Y el anamnesis clínico también. Esos vientres muy hinchados todo el día, a poco que como estoy hinchado, siempre se me frena bastante, como y estoy lleno durante 3 o 4 horas, pues ya nos está indicando que esa mucosa seguramente no esté bien. Por ejemplo, en sangre podemos ver restos de materia tipo amebario, mirar una fibra vegetal y más resto amebario. Entonces, viendo estas cosas podemos intuir que el paciente puede tener permeabilidad. Ahora, si veo una cosita de estas en sangre, ¿quiero decir que tiene permeabilidad? Pues no. Ahora, si veo 1000, pues nos indica que algo no va bien. Sobre todo cuando vemos fibras vegetales y animales muchísimas, resto de comida, microscópicamente, pues ya indica que se está colando todo a través del torrente. Un paciente muy característico de muchísimas alergias. Claro, el sistema inmune está, el pobre, asfixiado. Entonces lo que va a hacer es crear inflamaciones para poder contener. Bueno, volvemos un poquito atrás, funciones del intestino delgado, digestión de lípidos, proteínas y glúcidos, excreción de lo innecesario, ¿hacia dónde? Hacia el intestino grueso. Yo ya he hecho mi trabajo, te lo paso a ti. Absorción de agua, muy importante, y absorción de vitaminas, minerales, y conduce el sobrante de la comida que el cuerpo no necesita. Facilito, muy resumido. Intestino grueso, el balance de electrolitos y de agua. Muchísimos de los problemas renales nacen aquí, no en el riñón. Excreción de lo innecesario, si mi intestino es saludable, cuando tenga la materia bien formada, voy a ir al baño. Lo que no necesito, fuera. Función trófica, eliminación de tóxicos al epitelio. Muchos de los tóxicos a veces son eliminados al epitelio, a ver si hay suerte, viene la materia fecal, se lo lleva. Una forma rápida de eliminar toxinas, por ejemplo un veneno. Digestión final de lípidos y proteínas, lo que ha quedado del duodeno y del intestino delgado que no ha terminado de digerir, el intestino grueso dice, esta es la mía. Y por último, fermentación de polisacáridos para que la flora sacrolítica se los pueda comer. Nuestras bacterias amigas también tienen que comer. Ahora vamos a hablar de unas fases depurativas, cómo tratar un intestino de una forma holística, según cómo esté el paciente, pues cómo podemos mantener una salud intestinal. Imaginaros un paciente, bueno, antes de esto, ¿las fases hay que hacerlas siempre? Pues evidentemente no, según cómo esté el paciente. Yo voy a ir al baño todos los días 2 veces, pues no necesito una purga. Ahora, yo voy al baño cada 10 días. Pues lo primero, evacúa tus intestinos. Si no, todo lo que le demos no lo va a absorber. La purga no es más que eliminar la materia fecal del intestino de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 días. Suplementos que va muy bien, el magnesio en cualquiera de sus formas, peróxido, el cloruro, el carbonato. Pero importante, el magnesio al ser osmótico solamente es algo funcional, 2, 3, 4, 5 días. No necesita un paciente tomarlo de por vida, no tiene ningún sentido. Simplemente para hacer una purga. Cáscara sagrada o el sen, que son 2 plantas en fitoterapia, igual 2-3 días. ¿Por qué? Porque son plantas tóxicas. Esos pacientes que te vienen, yo me tomo una infusión todos los días de cáscara sagrada. Pobre hígado, es una infusión tóxica, son plantas tóxicas. Todo, la medida. Nada es veneno, todo es veneno. Otra de las fases, desintoxicación y fisioterapia. Ahora es buen momento, el intestino no tiene toda esa materia fecal, que podemos limpiar bien ese epitelio. ¿Qué podemos utilizar? Pues plantas como el hinojo, el lino, la zaragatona, el famoso psyllium, en cualquiera de sus formas. Son también a la vez prebióticos que van a hacer que la materia fecal esté mucho mejor formada. Al estar mejor formada va a ser evacuada con facilidad.
Y una de las estrellas en esta fase, que a mí me encanta, es la bentonita, la arcilla bentonita por excelencia. Un gran quelante. Va a llegar al sistema digestivo, va a permanecer entre 12 y 14 horas. Y la bentonita, ¿qué propiedad tiene? La absorción de toxinas. Igual que una mascarilla. ¿Por qué nos ponemos mascarillas en la piel? Para absorber toxinas. Pues lo mismo con la bentonita a nivel intestinal. Si la dejamos 12 o 14 horas con la ingesta de comida ahí dentro, va a absorber toxicidad, encima nos va a ayudar a formar un poquito mejor las heces y luego va a ser expulsado. Un tratamiento muy interesante, como se hacía en la naturopatía clásica, de tomar barro antiguamente con 12 horas de sol, 12 horas de luna. Pasa que hoy en día pues esto suena ya a pseudociencia y bueno, pasamos un poquito más científico, pues comprimidos, pero no deja de ser lo mismo. Muy importante en esta fase, como en la purga, si no hay una buena hidratación, no sirve de nada. Si no hay agua, ¿cómo se van a formar bien las heces? Es imposible, las heces van a estar totalmente deshidratadas. Si están deshidratadas, los enterocitos no van a secretar moco. Si no hay moco, jamás las heces se van a formar bien. Agua, hay que beber agua. Es muy importante. Si no, vamos a tener las famosas heces caprinas, los famosos escíbalos, que hay que preguntarle al paciente, ¿cómo son tus heces? Redonditas y duras. Claro, no está hidratado, hay que beber agua, si no las heces jamás van a estar bien formadas. Por mucho tratamiento que deis, podemos dar prebióticos, probióticos, arcillas, da igual, si no hay hidratación no funciona. Y aparte, un efecto secundario del psyllium y de las arcillas es que si el paciente no está bien hidratado, provoca el efecto contrario. Mucho cuidado con esto, provoca grandísimos tapones de una masa como un cemento que no hay quien lo avance. Entonces, mucho cuidado con esto. Si se hace un tratamiento, hay que beber al menos 2 o 3 litros de agua. Si no, vamos a provocar un tapón garantizado. Higienización. Ahora podemos darle a ese colon, a esas paredes, un medio ácido, sobre todo en la parte derecha, para que los probióticos se sientan cómodos, puedan replicar, puedan reproducirse bien. Si mi colon no está ácido, mi parte derecha, por mucho que yo dé probiótico, va a servir de poco. Según lleguen, no es un medio bueno para ellos y van a morir. Entonces es muy importante higienizar bien el intestino. ¿Qué nos ayuda? Pues por ejemplo el propóleo, el ácido láctico, hay suplementos hoy en día de ácido láctico, tanto en líquido como en cápsulas. El líquido es muy recomendable porque lo podéis sustituir, por ejemplo, por el vinagre, muy interesante en las ensaladas. A mí es un sabor que personalmente me gusta mucho. Es verdad que lo hay otros pacientes que te llaman y te dicen que eso te lo bebas tú. Entonces, bueno, hay que saber medir, pero si no, bien como tratamiento o bien de por vida con ensaladas. El ácido láctico, aparte de crear un medio ácido, tiene muchísimas bactericinas, es decir, deja a su atrás un medio donde las bacterias patógenas, lo normal es que mueran, no puedan reproducirse. Cuando hay un nivel de flora muy bueno, ¿qué desecha la flora buena? Ácido láctico, pues se lo estamos poniendo en bandeja. El ajo también acidifica el colon, la artemisa, el clavo, el orégano, pomelero y el tomillo. Como veis, plantas de toda la vida, desde nuestras abuelas, que servían para desintoxicarnos de parásitos o flora no deseada. Pues ahora mucho más cómodo en cápsulas o en líquido. Por ejemplo, el clavo, muy bueno para protozoos, orégano, virus y bacterias, el carbacrol, un buen aceite de orégano, siempre mirar la cantidad de carbacrol que tenga. Cuanto más carbacrol, más efectivo es. Esa es la diferencia entre un aceite de 3 euros y uno de 20, que seguramente no tendrá carbacrol, por lo tanto no sirve de mucho. También los aceites esenciales, cuanto más avanza la tecnología, menos malos están, entre comillas, menos queman, porque antiguamente eran imbebibles. Bueno, hoy en día hay aceites que son horribles, te dejan media hora, todo esto totalmente abrasado. Pero bueno, la tecnología va avanzando y hay aceites porque son llevaderos. Igual que el tomillo, que tiene el timol, lo mismo, un buen aceite, siempre lo que tenemos que mirar son los principios activos que tenga. Entonces, ¿cuánto tiene el orégano? 97 de carbacrol, perfecto, y este 3, pues me quedo con el 97. Encima voy a usar menos y va a ser más efectivo. Siguiente fase, desinflamar el intestino. ¿Cuántos intestinos hay con esos vientres súper hinchados? Claro, hay que buscar la causa. No es lo mismo una disquinesia biliar, es decir, que la vesícula no se mueve, no secreta bien la bilis, que una insuficiencia pancreática leve, no patológica, muchos años antes, que ese páncreas está vaguito y secreta pocas enzimas. Pues eso, trabajado a tiempo, vamos a evitar el día de mañana, pues seguramente un disgusto. Y el cuerpo siempre da señales, siempre. Lo que pasa es que la medicina, si no tienes la señal clara, no sirve. Nada, usted está bien, le he hecho una colonoscopia, está todo correcto. Pero que voy mal al baño, que tengo el vientre hinchado, que da igual, la colonoscopia está bien. Entonces ahí es donde debemos de trabajar muchos años antes, lo que es la medicina preventiva, ¿no?
Para desinflamar, quercitina, bromelina y papaína, 3 enzimas pancreáticas que son espectaculares como antiinflamatorios. Por supuesto, las enzimas, cuando buscamos el efecto de antiinflamación o desinflamación, que no es lo mismo, ¿qué vamos a hacerlas? Siempre darlas en ayunas. Si la damos en alimento, va a hacer la función digestiva, no la función inflamatoria, muy importante. Pues las enzimas, según lo que queráis hacer con ella, te vas a un ayuno o no te vas a un ayuno. Quiero mejorar tu digestión con la comida. Quiero desinflamarte, estricto ayuno de 2 o 3 horas. ¿Vale? Aloe de los barbardos, el famoso aloe vera, grandísimo antiinflamatorio. Además, gracias a la aloína, el principio activo, hace que vayamos un poquito mejor al baño. Se puede tomar en comprimidos o directamente de la planta. Hoy en día hay botellas ya de vidrio donde se venden. Súper cómodo, 2 cucharaditas y como un mantenimiento está muy bien. El anís, que además reduce los gases, y la manzanilla dulce, cuidado, no la amarga, la romana no, la matricaria, la chamomila, también es un gran antiinflamatorio y un gran modulador de la acidez del estómago. Es muy interesante para trabajar en ambas partes, tanto en infusiones como en comprimidos. ¿Que lo dais en infusión? Pues ya sabéis, las infusiones intentar siempre que sean ecológicas. Si no son ecológicas, no van a tener principio activo. Esto es una realidad. Vais a tener el resto de la cosecha, que es lo que hacen las grandes industrias, meten el resto de la cosecha y luego el colorante y el saborizante. Pero de manzanilla, ese paquetito, ¿no ha visto la manzanilla en su vida? ¿Vale? Aparte, ¿qué busco de la manzanilla? El principio activo. Si no tengo principio activo, no me sirve de nada, no me va a hacer ninguna función. Es decir, yo quiero camazuleno para bajarte la acidez estomacal. Te doy una infusión del Mercadona, con perdón, pues no hay camazuleno, por lo tanto la función terapéutica va a ser nula. Repoblación, muy interesante, ahora que el colon está saludable. Estas fases no la veáis como algo de meses y meses, no. Puedes hacer 3 o 4 cosas juntas. Es decir, me higienizo, voy bien al baño, pues directamente me meto un buen probiótico. Es decir, es algo que no tiene que hacerse mes a mes, eso es absurdo. Es decir, según cómo estás, sabes que vas a coger lo mejor de cada fase. Pues yo con 2 cositas tengo mi intestino saludable. ¿Vale? No lo veáis como algo, esto es didáctico y lo utilizo en clase para que los alumnos al principio tengan una guía, pero luego hay que hacerlo flexible. Repoblación, el buen momento para meter un probiótico. Y aquí soy muy pesado, pero hoy en día se dan probióticos, todo el mundo da probióticos y pocos saben qué probiótico dar. No son todos los probióticos iguales. No es lo mismo un probiótico derecho que un probiótico izquierdo, que uno transverso, que uno duodenal, que uno bucal, que uno vaginal. Ni lo mismo la sinergia que hacen entre ellos, ni las cantidades, ni el prebiótico que llegan. No es lo mismo una inulina que un arabinogalactano, es que no tiene nada que ver. Entonces, eso de dar probióticos por dar, yo ahí soy bastante reacio. Y siempre digo que con los años, por desgracia, lo veo que cada vez va a ser bajo prescripción médica. Lo veo así, porque si no, cada uno. Tú tienes un intestino lleno de flora proteolítica y te tomas un probiótico proteolítico, ¿qué vas a tener? Más todavía. Fijaros, me tomo un probiótico y yo estoy peor. Claro, es que no es el acertado. Por eso con esto soy bastante duro. Como tengo la suerte de ver a mis pacientes las heces todos los días, pues claro, te da una ventaja, un plus. Pero dar por dar, ahí no soy nada amigo de estas técnicas. Habilitan el tracto gastrointestinal habitualmente, no tiene que ser tóxico ni patógeno, sino imaginaros un tiempo de reproducción corto. Cuando hablamos de reproducción corto, en biología son 22 días. Eso es lo ideal para que un probiótico esté ya en el organismo asentado. 22 días. Asentado me refiero en la mucosa, en el epitelio, no en el microfil. El microfil es de ida y vuelta y también un protector de la mucosa. Que sobrevivan al ácido del estómago, la bilis de la vesícula y los ácidos pancreáticos. Es que esto es fundamental. ¿Cuántos probióticos se venden hoy en día y no tienen protección ninguna? Pues según entran, mueren todos y se van. Esa es la diferencia entre un buen probiótico y uno malo. Si no va a llegar al colon, pues estoy tirándolo a la basura. Por eso siempre mirar, exigir que esté la cápsula gastroprotegida. O palabras clave también, ¿cómo se llaman? Enteroprotegida es otra de las palabras que vais a ver. Cápsula 5-HTP creo. Tenéis muchos sinónimos, simplemente es observar. Si no pone nada, no está protegido. Va a hacer lo mismo que cuando nos comemos un yogur. Según se ingiere, solamente nos va a llegar entre un 3 y un 5%. El resto va a morir. Gracias a que muere, el estómago está haciendo su función, que es la gran barrera. Tampoco lo veamos como algo malo. Producir sustancias antibacterianas para normalizar la flora del tracto gastrointestinal, lo que os hablaba antes. La flora buena desecha
caga, para que nos entendamos, bactericinas y ácido láctico, lo que nos va a hacer que el colon derecho, sobre todo, tenga un nivel ácido bueno y la flora pueda reproducirse. Y si entra un patógeno, que pueda morir. Nos entra una salmonela, pues a lo mejor no se siente incómoda y muere. Si nuestra flora no es buena, pues seguramente se reproduzca. Y luego, muy importante y por último, disponer de habilidad para adherirse. Si no tiene una buena adhesión, seguramente con la materia fecal se va a ir. Otra de las cosas muy común cuando la gente toma probióticos, te viene a consulta, yo llevo un año tomando probióticos. Madre mía, ¿para qué? Si en 22, 30 días, 60 en un peor de los casos, tienes la mucosa ya establecida. Si necesitas tanto probiótico, habrá que ver qué es lo que está pasando. Pero si no, cuando ya es un probiótico recidivante, según entra, os aseguro que se va. No hay sitio para él. Tipos de flora intestinal: residente, pasajera y patógena. Resumo muy rápido. La residente no es más que la que tiene que estar en nuestro intestino. La pasajera es la que viene y va, entra por la boca, a lo mejor con un alimento, no tiene un medio de unión correcto, no se siente cómodo en ninguna de las partes del sistema digestivo, como no puede reproducirse y las bacterias buenas tampoco le dejan, se va. Pero no por ello tiene que ser mala, pero convive con nosotros. Y la flora patógena, pues la realmente mala. Si tenemos patógena, estamos en el hospital. Fotocaracterística para dividir de forma muy fácil el intestino en dos: una parte derecha, sacarolítica, donde se forma la sacarolisis, y parte izquierda, donde se forma la proteólisis. Aquí es donde se digieren todas las verduras, prebióticos que hemos comido. La flora sacarolítica es la que se va a encargar de degradarla. Si no hay verduras, imaginaros qué van a comer este tipo de bacterias. Nada. Dependemos de un prebiótico de por vida. Por eso la importancia de tener en nuestra dieta verduras. El crecimiento bacteriano es muy rápido, por suerte, pH 5,6, y hay una alta concentración de alimento. No olvidéis que todo esto es quimo todavía. Entonces acordaros, todo lo verde, salud. Parte izquierda, proteolítica. Aquí todas las proteínas que no han sido digeridas, ¿os acordáis? En el intestino delgado, ahora se van a encargar esos fragmentos microscópicos, las bacterias proteolíticas, de comérselas, degradarlas y ser excretadas. El crecimiento bacteriano es muy bajo, por suerte, para que haya un equilibrio. El pH 6,5, 6,9 y la concentración de alimento es baja. Lo malo que tiene esta parte es que si hay una infección, son mucho más rápidas que el crecimiento. Bueno, por desgracia, una E. coli se reproduce en 72 horas y, para que veáis, la sacarolítica, lo que os he dicho antes, hasta en 22 días cuesta mantener un epitelio correcto. No está en equilibrio. Entonces hay que cuidarse mucho para no tener una infección. Un estudio muy interesante se hizo en 2009, 2006, de lo que hay estudiado hoy en día de la flora intestinal. Estamos en una época, en el inicio, en el chop de la era probiótica y prebiótica, ¿no? Pues no nos quedan años. Ahora mismo esta conferencia, si la vemos dentro de 10, 12 años, nos reiremos, diremos, vaya nivel que había antes. Pues es que estamos en el comienzo. Fijaros las bacterias que hay ahora mismo estudiadas, las arqueas, que son parecidas a las bacterias, hongos y levaduras, los virus y los protozoos que hay conocidos. Pero mirar lo que hay desconocido, que no se puede cultivar todavía. En cuanto se cultivan, o mueren o se volatilizan. Fijaros, pues no quedan años todavía aquí para ir bajando esta gráfica. Esto me pareció súper interesante para que veáis dónde estamos todavía. Y que estemos ya aquí, pues gracias a los últimos 10 años que los laboratorios han puesto las pilas con los probióticos. Si no, esto no se hubieran conocido ni la mitad de las bacterias que hay hoy en día. Bueno, regeneración. Hablamos ahora sí de la conferencia permeabilidad intestinal. ¿Cómo puedo regenerar yo mi mucosa? Aquí hago una pausita breve. ¿Cuándo se debe regenerar? ¿Antes de repoblar o después? Pues depende del paciente. Mi consejo es que si la permeabilidad es pequeñita, lo podéis hacer después. Si es fuerte, siempre antes, porque si no, todo el probiótico se va a colar y van a estar en la sangre. Muchas veces en sangre en vivo vemos muchísimas bacterias, muchísimas, y es porque el probiótico se está colando por toda la permeabilidad, tanto en el delgado como en el intestino grueso. Consiste en la regeneración de las mucosas del intestino, tanto del delgado como del grueso. Voy a hacer otra pausa. El intestino siempre pensamos que puede ser permeable. También tenemos otra cosa que se habla muy poquito, que es la fibrosidad.
Hay pacientes que no van a tener una permeabilidad en la vida, porque tienen muy fibroso el intestino grueso. Si está muy fibroso no va a haber absorción de nutrientes, ni siquiera pasan nutrientes. Muy característico en personas muy mayores o personas con mucha degeneración. Van a tender más a la fibrosis que a la porosidad. Como veis, los extremos no son buenos. Si hay una fibrosis, sí, es verdad que no te va a entrar nada en la sangre, pero tampoco nutrientes. La absorción va a ser nula, muy poquita. Pacientes casi siempre desmineralizados. Bueno, el suplemento estrella, que ya estaréis aburridos de verlo, la glutamina, actúa como un regenerador de las mucosas, con ayuda de la B6 y por una serie de reacciones en el cerebro se convierte en GABA. Fijaros, sin GABA, ¿cómo podemos tomar decisiones? ¿Cómo podemos estar estables? ¿Cómo podemos estar zen? Es importantísimo. Anda que no hay pacientes que nos piden GABA a la hora de tomar decisiones importantes empresariales. GABA te hace estar tranquilo, te hace estar bien, sereno, tomar decisiones correctas y no desde el corazón o desde la ansiedad. Glutamina se encuentra muchísimo en los músculos y contribuye a la formación de los mismos. Por eso en los gimnasios se hincha la glutamina. Por suerte lo hacen mal, no toman glutamina, toman ácido glutámico. Digo por suerte porque si no esas megadosis que se meten, en vez de hacerse bien, lo que se harían es daño. Dosis de 20 o 30 gramos de glutamina al día, es ácido glutámico. Cuando compréis glutamina es muy importante esto, que observéis si es glutamina o no. Muchos productos de marca blanca de glutamina que ponen, toman dosis de 8 o 10 gramos. Si os fijáis, si quitáis la etiqueta del producto, detrás viene otra etiqueta, escondida, con la dosis real y te pone ácido glutámico. Como en España no está permitido, tienen que reetiquetar. Pero lo quitáis y aparece la etiqueta real con la dosis real. Pero esto es un fraude que debería estar prohibido, pero que sepáis que se hace. Y están todos los de marca blanca. Acordaros de mí, coger la etiqueta y quitarla. Vais a ver dentro la correcta. ¿Vale? Pero lo hacen para poder fabricarlo y venderlo en España. Y detoxifica todo el cerebro de todo el amonio restante que haya. Suplementación con glutamina. ¿Dónde hay glutamina? Pues tenemos en la carne, en la lechuga, perejil, la rúcula, la naranja, la piña, el arroz, la cebada, las almendras, piñones, avellanas, guisantes, maíz, garbanzos, con rizada y huevo. Si yo no quiero tomar suplementos, pues tienes que tener una dieta rica en esto. Así de fácil. Ahora, tienes una permeabilidad muy fuerte, ya te puedes suplementar. Con esto no llegas, salvo que te quieras comer 52 kilos de carne al día. Entonces me parece perfecto. Pero si no, hay que suplementarse con glutamina. Otra de las cosas también en glutamina, cuando compréis glutamina, observar el origen. No es lo mismo un origen animal que un origen vegetal. ¿Vale? Normalmente los buenos laboratorios lo extraen del maíz, de la soja y del guisante. ¿Vale? Dosis normal de glutamina, una buena glutamina, pues pueden ser, por ejemplo, 2 gramos por la mañana, 2 gramos por la noche. Por ejemplo, 20, 30, 40 días. Eso es lo normal, no hace falta tampoco tratamientos de meses que veo por ahí que digo, madre mía, sí, funciona rápido, de verdad. ¿Vale? 2 gramos mañana, 2 gramos noche. Un paciente de mantenimiento que está bien, pues a lo mejor te tomas 1 gramo mañana, 1 gramo noche, 20 días, 30 días, suficiente. ¿Vale? Betacaroteno, otro de los grandes ayudantes, es un antioxidante vital, importantísimo, participa en el mantenimiento adecuado de las mucosas, de la piel y de la visión, contribuye al metabolismo normal del hierro, importante, esos pacientes que les das hierro y ves que siguen estando siempre con necesidad de hierro. Acordaros, seguramente no tengan betacaroteno. Si reguláis el betacaroteno, el hierro se va a absorber. Y aumenta la longitud de los telómeros, es decir, vivimos más. Importantísimo el betacaroteno. Lo mismo al comprar betacaroteno, observar la fuente. Si no es lo mismo un betacaroteno de la petróleo, imaginaros, que de la palma roja, por ejemplo. ¿Vale? Muy importante también observar de dónde procede, porque a veces en vez de bien os va a hacer mal. Es como el que toma clorela y una clorela mala llena de metales pesados. Si tomo clorela para eliminar metales pesados y me voy al herbolario y me gasto 4 euros en una que es peor, pues te vas a hinchar a metales. Entonces son conceptos que debéis de saber. ¿Dónde hay betacaroteno? La zanahoria, los pimientos, la batata, la calabaza, espinacas, acelgas, brócoli, pasas, naranja y plátano. Los que más concentraciones tienen. ¿Vale? Lo mismo, no es lo mismo la alimentación que una suplementación. Puntualmente a modo de mantenimiento, divino. Patología, pues necesita suplementación. Omega 7, otro de los grandísimos recuperadores de la mucosa intestinal, con un efecto secundario maravilloso, que es la piel. ¿Cuántas mujeres te vienen a la consulta a los 30 días y dicen, oye, no veas la piel como la tengo? Pues es por el omega 7. Muchos tratamientos de estética a veces son innecesarios, que me perdonen los médicos estéticos. Pero si estamos bien por dentro, la piel va a cambiar. A lo mejor no nos hace falta
tanta cirugía. Participa en el mantenimiento adecuado de las mucosas y de la piel, mejora ciertos parámetros asociados en el proceso del envejecimiento cutáneo y presenta una acción antiinflamatoria, muy importante, analgésica y además antioxidante, hidratante y nutritiva. Todos los nutrientes que hagamos con mucosas, con omega 7, se van a absorber mejor. Omega 7, ¿dónde lo tenemos? Aguacate, el curry, el aceite de oliva, la yema de huevo, aceite de espino amarillo y el arenque. Donde más concentraciones hay es en el espino y en el aguacate, con muchísima diferencia con el resto. Por último, suplementación de melena del león, nuestro hongo, Ericium, excelente capacidad regeneradora de la mucosa gastrointestinal, muchísimos estudios demuestran esto, inhibe la actividad del Helicobacter pylori, acordaros de dar el melena cuando haya Helicobacter, funciona muy bien, es un gran modulador. Y ayuda también a la regeneración de la mielina. Fijaros, si nos tratamos con melena desde jóvenes, cómo vamos a tener a lo mejor el Alzheimer bastante más lejos, si empezamos a cuidarnos con tiempo. Muy interesante. La melena hoy en día, por suerte, la tenemos ya en cómodas cápsulas, con las que suplementarnos. Igual los hongos siempre, que sean ecológicos, libres de metales pesados, siempre las algas y los hongos, algas y hongos con muchísimo cuidado el etiquetado, de dónde proceden, un laboratorio de confianza. Los marcas blancas normalmente no sabes de dónde proceden, muchos se cultivan en corchos químicos y claro, luego están llenos de metales pesados. Entonces esa es la diferencia siempre entre una buena alga o un buen hongo. Bueno, antes de seguir, aquí como hincapié, consejito y truco, la glutamina funciona muy bien para la permeabilidad, pero si somos capaces de dirigirla, funciona mejor. Me explico, si yo me tomo glutamina sin más, que sepáis que un 80% va a ir a músculo y un 20% a mucosa y cerebro. Fijaros qué diferencia. En cambio, si la dirijo, una glutamina y una melena de león, una glutamina y un betacaroteno, una glutamina y un zinc, una glutamina y un selenio, por ejemplo, siempre la glutamina se va a dirigir, por lo tanto cambia, va a ir un 80 al intestino y un 20 al cerebro y músculo. Fijaros, le hemos dado la vuelta a la tortilla. Esa es la diferencia entre dirigir o no dirigir, la famosa sinergia. ¿Vale? Es decir, tomar solo glutamina está bien, sí, pero si la diriges te va a ser mucho más efectivo. Por eso siempre me gusta dar siempre una sinergia. Según el paciente, pues das una u otra. Hay muchos más suplementos que ayudan a la permeabilidad, lo que pasa es que me extendería mucho más. No sé cómo vamos de tiempo, ¿vamos bien? Vale, acabo ya. Por último, hidroterapia de colon, muchos la conoceréis ya. ¿Qué es la hidroterapia de colon? Me encanta meterla en todas las conferencias que doy, aunque no tenga nada que ver. Creo que hay que cambiar la mentalidad, sobre todo en España. Yo que viajo en todo el mundo y lo veo tan regulado, la gente con un conocimiento profundo de la materia, y en España que no lo conoce nadie, una ignorancia absoluta de las terapias, pero es lo que nos toca en este periodo en España. Pues la hidroterapia de colon moderna, nuestro principal objetivo es recuperar esta musculatura que hablábamos antes, hacer una fisioterapia intestinal, que ese colon vuelva a moverse. Con una buena hidroterapia hacemos un análisis de los movimientos intestinales, cuáles están fallando, y ponemos a trabajar para que esa musculatura vuelva a moverse como antes. Recuperar y estimular los plexos. Si la musculatura se mueve bien, los plexos van a mandar bien la información arriba. Súper interesante. Y por último, limpiar la luz intestinal, no menos importante desde mi punto de vista, pero es de toda la vida. La hidroterapia clásica es limpiar, pues para nosotros es lo menos importante. Pero si alguna vez habéis probado la terapia o no la habéis probado, os lo recomiendo. Vais a ver lo interesante que es vaciar el intestino de residuos y fortalecer vuestro intestino. Un intestino saludable, buen momento para suplementarse, regenerar o todo aquello que queráis hacer. ¿Vale? Y aquí finalizo. Muchas gracias.